¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Y bueno, este va a ser un vídeo bastante diferente. Vamos a hablar de cómo funciona el Mr. Olympia, porque estamos a muy pocos días de que se inicie el campeonato. Y bueno, sé que hay mucha gente que me pregunta, que quiere saber un poco pues cómo funciona esto, cuáles son los parámetros que se utilizan para juzgar a los diferentes jueces, o sea, los diferentes competidores. Y bueno, empezando primero con que el culturismo pues es un deporte bastante subjetivo. No es tan objetivo como otros, como por ejemplo el fútbol, en el que sabemos que al cabo de 90 minutos el que más goles marca es el que finalmente gana, ¿vale? En el culturismo pues no es así, y incluso es al revés, el que menos puntuación tiene es el que gana. Además, a la hora de juzgar, los jueces tienen en cuenta diferentes parámetros, que son el tema del desarrollo muscular, la definición, el balance y la simetría. En cuanto al desarrollo muscular, se refiere básicamente a cuánta hipertrofia pues tienen los diferentes culturistas, qué destriado tienen los músculos, la separación de los mismos, las inserciones musculares, qué pronunciadas son. Entonces, pues eso básicamente es el tema de la masa muscular. Luego, en cuanto a definición, pues el nivel de porcentaje graso bajo que tienen, o sea, cuanto más bajo lo tengas, mejor, porque al final con ello pues puedes dar una sensación de ser mucho más grande de lo que tiene a través pues de esas inserciones musculares más pronunciadas, que además esas estiraciones de las que os hablaba antes pues se vean mucho mejor, y que bueno, además lo curioso de esto, que la definición los culturistas la consiguen a través de un combinado bastante meticuloso de carbohidratos, una ingesta de agua bastante elevada durante los días anteriores, para finalmente pues tener ese aspecto rocoso y granítico que tanto llama la atención, ¿vale? Luego, hablando de balance, el balance básicamente es cuán decompensado tienes el torso respecto a las piernas, es decir, que no tengas el torso hiper gigante como por ejemplo pasa con Nick Walker, que para mí pues tiene un torso muy grande, pero luego las piernas lamentablemente no la acompañan a nivel de genética, o sea, son grandes, más quisiera cualquiera por tener esas piernas, pero no acompañan al torso, ¿vale? En cuanto a simetría, básicamente es el tema de que si partimos a una persona por la mitad, pues queda iguales son las diferentes partes. Por ejemplo, en el caso de Chris Bumstead, que este año pues tiene ese problema con los bíceps, Chris Bumstead a nivel de bíceps no lo vamos a ver tan simétrico, porque al final tras esa rotura de bíceps que tuvo el año pasado, pues el bíceps se la cortará y parecerá tener un bíceps más pequeño que el otro, pero al final son cosas que no dependen de él. Pero sí que hay culturistas que a lo mejor trabajan un músculo muy poco o no le dan tanto énfasis respecto al otro músculo, y pues da esa sensación, o más que dar esa sensación, ese músculo se le queda un poquito más rezagado que el otro, aunque también a veces es por tema de genética, pero eso es básicamente el tema de la simetría. Luego, a la hora de juzgar, ¿vale? También el evento pues se compone en dos fases. Una fase que es la parte del prejudging y la fase de las finales. Ambas fases representan el 50% de la puntuación total del culturista. En la primera fase pues tienen lugar 3 rondas, que primero son las rondas individuales, donde salen los culturistas durante 60 segundos a hacer las poses mandatorias. Para quien no las sepa, pues son el front double bicep, el front lat spread, el side chest, back double bicep, back lat spread, side triceps, abdominal and tights y most muscular. En el caso de, por ejemplo, Classic, pues cambia, y ellos en vez de hacer un most muscular, aunque por ejemplo Chris Bumstead lo suele hacer de vez en cuando, en vez de hacer un most muscular pues hacen su pose clásica favorita. Entonces, dependiendo de la categoría también las poses son diferentes, pero hablando de por ejemplo Open, que es la categoría reina, pues estas son las poses. Luego nos vamos a otras rondas, que son las rondas de comparación, en la que los jueces van llamando de forma numérica y también en base a la talla y altura peso para ir comparándolos. Al final, en esta fase lo que se hace son comparativas basadas sobre todo en el balance y la simetría, y sobre todo pues son poses muy rudimentarias, poses como por ejemplo las de frente relajado, la de espaldas, un cuarto de vuelta a la derecha, cuarto de vuelta a la izquierda, que es cuando escuchamos quarter turn to the left, quarter turn to the right. Pues esas son básicamente las poses más rudimentarias que se utilizan para comparar a los culturistas de una forma básica, en la que estos culturistas pues no pueden tratar de esconder sus puntos flojos, ¿vale? Ponen a posar a todos igual, y ahí es cuando se ven las flaquezas y fortalezas de cada uno. Es en esta fase donde los diferentes culturistas se ven más endebles, más, no sé, como que no pueden ocultar mucho. Una vez que se hace esta fase de comparativas, empiezan los callouts, ¿vale? Una vez que se comparan a todos los culturistas en base a talla, altura y también en orden numérico, pues tienen lugar los callouts, que ahí se va llamando en base a los diferentes grupos quién ha sido el que mejor ha estado. Entonces, si por ejemplo te llaman en el primer callout, quiere decir pues que obviamente vas a estar en el top de las finales. Cuanto más arriba estés en el callout, más probabilidades tienes de ganar. Entonces, como os digo, si te llaman en el primer callout, que por ejemplo en Open lo veremos este año, saldrán
estarán Derek Lansford, Hadi Choopan, Samson Dauda, el propio Andrew Jackett, etcétera, etcétera. Y en ese collab pues estarán seguramente el top 5, top 6 del Mr. Olympia. Una vez que tienen estas comparativas, vamos a las finales. Y en las finales se coge básicamente a los mejores del primer y segundo call-out. A estos se les ponen en varios grupos, un grupo a la derecha y otro a la izquierda, y en base a los primeros que vayan saliendo serán los que otra vez posicionarán más alto. Es decir, la parte del prejudging es una criba, y una vez que se hace esa criba, de esa criba se cogen a los mejores y se los llevan a las finales. Y en esas finales pues más de lo mismo, se hacen comparativas, etcétera, etcétera. Pero antes de las comparativas también mencionar, perdonad, que tienen lugar las poses individuales. En estas poses individuales los diferentes competidores de la final pues tienen 3 minutos con una canción a elegir en la que pues posan de forma individual para tratar de exaltar mucho más su figura, porque como os digo, a través de las comparativas son poses tan rudimentarias, tan básicas, que al final tampoco puedes exaltar tanto tu figura como te gustaría, como hacen en este caso en las poses individuales de 3 minutos con música, para exaltarse mucho más y ganar posiciones en cuanto a ranking, ¿vale? Una vez que hacen las poses, como os he dicho antes, van al tema de las comparativas entre ellos, y pues eso, y se le va comparando, y el que al final pues quede más en el centro de esas comparativas es el que se intuye que va a ganar. A veces tampoco suele ser así del todo, y a veces en los que los jueces marean. Hay veces que hemos visto en los que de repente al mejor culturista lo echan a un lado, que te quedas, como por ejemplo a Chris Bumstead lo echan a la derecha, y es porque básicamente también los jueces tienen muy claro que es el ganador y prefieren quitarse al ganador del lado para seguir comparando al resto y ver pues cuán de bien van a quedar en el ranking, quitando pues a Chris Bumstead, ¿vale? Pero no suele ser lo normal, siempre el mejor suele estar en el centro. Ahora vamos al tema de la puntuación. Como os dije al principio, cuanto menos puntuación tengas, mejor. De hecho, vámonos al 2022 del año pasado, cuando ganó Hadi Choopan, y vais a ver en el número 1 que fue el que tuvo menor puntuación de todos, un total de 13. Haciendo un punto y aparte, los jueces, es un poco ambiguo esto, ¿vale? Porque no siempre suele haber la misma cantidad de jueces, pero suele haber entre 5 y 9 y un juez principal. También se tienen en cuenta una serie de protocolos, es decir, si por ejemplo, de 7 jueces, 2 de ellos tienen una puntuación muy dispar, se los elimina, se les quita por ejemplo de esa puntuación, porque sesgan la puntuación general del resto de jueces, ¿vale? Si 2 de ellos tienen una puntuación dispar y el resto, los 5, pues tienen una puntuación muy similar, pues se tiene en cuenta la de los 5, a esos 2 se les quita. Por ejemplo, vámonos otra vez al tema de Hadi. Podéis ver que en el prejudging o en el judging tuvo una puntuación de 7, es decir, de los 7 jueces pongamos, o pongamos que hubo 9, ¿vale? De los 9, 2 tuvieron pues una puntuación muy dispar y solo se tuvo en cuenta la de los 7 que dijeron que quedaría primero. Entonces, si sumamos los votos de cada uno en relación a la puntuación de Hadi, que dijeron que iba a quedar primero, pues si sumamos 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, pues da 7. Entonces, pues eso, 7. Luego en las finales, pues más de lo mismo. De los 9, 3 tuvieron una puntuación muy dispar, pero 6 coincidieron en que iba a ser primero. Entonces sumamos el judging más las finales, da un total de 13. Luego pues veremos a lo mejor pues algunos más reñidos, ¿vale? Yo creo que también estuvo bastante reñido, porque fijaos que en el judging hubo una puntuación muy similar entre Hadi y Derek Lansford, pero luego en las finales se decidió. En las finales pues tuvo mucha menos puntuación Hadi que por ejemplo Derek, pero podéis ver que se pone difícil la cosa y que entre los jueces a veces no coinciden, y es bastante justa la decisión. Entonces, pues bueno, como os digo, así es como más o menos se juzga en el Mr. Olympia. Espero que os haya quedado claro. Como habéis visto, es un deporte bastante subjetivo, se tienen en cuenta muchos factores, aunque luego tampoco esto se respeta del todo, porque a veces que vemos decisiones un poco raras, pero vamos, partiendo de la base, así es como se juzga en el Mr. Olympia en diferentes competiciones de la IFBB. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis, tenéis los comentarios para comentar, mi Instagram para comentarme cosas, y si obviamente pues me he equivocado en alguna cosa, que esto también es información de lo que aprendí ya hace un par de años, a lo mejor han cambiado cosas y hay actualizaciones, pero que obviamente si hay algún cambio, alguna cosa que se me haya escapado, pues bienvenido escucharos y que comentéis. Así que nada, chicos, que sepáis que queda muy poco, 7 días para el Mr. Olympia. Lo vemos aquí juntos. Venga, un abrazo, chicos.